La verdad detrás de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios es una de las órdenes más malentendidas en toda la historia, y la verdad detrás de esta antigua organización es en realidad mucho más complicada de lo que la cultura pop moderna te haría creer. Los Caballeros Templarios eran esencialmente monjes que estaban juramentados a severos códigos de pobreza, obediencia, abstinencia y lucha intensa contra los enemigos de Cristo. Antes de los Caballeros Templarios, los caballeros solían ser vistos como granujas. Saqueaban aldeas, lastimaban a personas inocentes y en general eran unos patanes. Pero los Caballeros Templarios cambiaron todo eso al luchar en las cruzadas y traer el muy necesario orden a donde quiera que iban. Pero aquí es donde los Caballeros Templarios se volvieron controvertidos y demasiado poderosos. Terminaron siendo tan ricos que se convirtieron en un problema para los partidos gobernantes de Europa. Abrieron una especie de sistema bancario donde los peregrinos podían depositar dinero en una iglesia del templo y recoger su efectivo en otra diferente. Según el canal de Historia, el rey Felipe IV incluso fue a la guerra con los Caballeros Templarios después de que fueron expulsados del Medio Oriente en el 1200 y como una organización privada ridículamente poderosa, finalmente encontraron un final espantoso en 1307 cuando los funcionarios franceses allanaron todas las casas de los templarios, arrestaron y torturaron a los caballeros e incluso quemaron a estos hombres en la hoguera antes de que el Papa disolviera oficialmente la orden en 1312. ¿Y qué crees que sucedió cuando todos los templarios murieron? Sí, el rey de Francia y el rey de Inglaterra robaron su dinero. Y esta es la verdad sobre lo que sucede cuando una fuerza independiente para el bien se enfrenta a la monarquía. ¿Qué piensas de los Caballeros Templarios ahora? ¿Qué pensabas de ellos antes? ¿Tienes alguna teoría propia? Coméntame sobre ellos abajo. Luego recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para más videos intensos aquí en Taltanit. Número 9. El Evangelio de Satanás. El Evangelio de Satanás no es un libro del que aprenderás en ningún libro de texto de historia. La importancia histórica del Evangelio de Satanás y su supuesto poder ha sido desestimada y enterrada por los poderes en general. El libro también es conocido como el Gran Grimorio o el Dragón Rojo y supuestamente fue escrito en el siglo XVI por alguien llamado Honorio de Tebas, quien aparentemente afirmó haber estado poseído por el mismo diablo. Actualmente se cree que el Evangelio de Satanás es el libro oculto más antiguo y poderoso jamás escrito, con instrucciones sobre cómo invocar demonios e incluso al gran y poderoso Lucifer. El Grimorio, escrito en 1520, fue hallado en la tumba de Salomón en 1750 según nuestra información. Nadie sabe exactamente qué está escrito en este texto prohibido, pero se cree comúnmente que el Evangelio de Satanás está escondido dentro del archivo secreto del Vaticano y que cada copia que se ha hecho desde entonces ha sido cazada y destruida. No sabemos por qué, pero aparentemente eso es lo que sucedió. El único lugar donde alguna forma de este antiguo grimorio puede aún existir es en el Caribe, particularmente en Haití, donde el libro puede aún estar en uso por practicantes de vudú. Número 8. El accidente de Roswell. El misterioso incidente de Roswell es uno de los fragmentos de historia más prohibidos en nuestros tiempos modernos. Todo sucedió en julio de 1947, al inicio de la Guerra Fría. En ese momento se creía que se había descubierto un platillo volador en un rancho cerca del pequeño pueblo de Roswell en Nuevo México. El gobierno, por supuesto, lo negó y durante los últimos 70 años ha sido una gran fuente de especulación y controversia. ¿Qué sucedió exactamente en Roswell en 1947? Esto es seguro. Un ranchero, Brasil descubrió un pedazo de escombros en su propiedad en el condado de Lincoln. Antes de este descubrimiento, había historias en la prensa nacional de platillos voladores avistados en los cielos cercanos. Finalmente, el ejército entró a la propiedad del ranchero y se llevó los materiales de lo que sea que se estrelló, ya sea un objeto volador no identificado o algo más. Inicialmente, el gobierno alegó que no era un objeto volador no identificado, sino un globo meteorológico que aterrizó forzosamente. Sin embargo, en 1994 admitieron que la historia del globo era falsa y revelaron que estaban probando un dispositivo espía secreto. Roger Lanius, historiador del Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian, afirma que los cuerpos reportados en el lugar del accidente eran solo maniquíes de prueba que se estrellaron con el dispositivo espía. Personas como Roger afirman que el incidente de Roswell no tenía nada que ver con extraterrestres, pero no todos están tan convencidos. Número 7. Operación Popeye. Lo creas o no,
El gobierno intentó usar el clima como arma y luego enterró rápidamente sus intentos en las páginas traseras de la historia. El ejército estadounidense intentó utilizar la lluvia como arma en la guerra de Vietnam. En los 70, un periodista ganador del premio Pulitzer llamado Seymour Hersh realmente escribió un artículo al respecto en 1972 en el New York Times, describiendo cómo el ejército intentó sembrar nubes en Asia para controlar la lluvia en una región en particular. Si alguien te dijera hoy que el gobierno puede literalmente controlar el clima, probablemente te reirías de esa persona y la llamarías un lunático conspirativo, pero el gobierno ya lo estaba haciendo hace más de 50 años. El gobierno realmente comenzó a experimentar con el control del clima en el sur de Vietnam en 1963. Lo que hace esto aún más loco es que, al parecer, la guerra meteorológica de ninguna manera está prohibida por ninguna ley internacional. En la guerra de Vietnam, se usó la guerra meteorológica para provocar lluvias en el sendero Ho Chi Minh, ruta del Vietcong, para transportar suministros y armas. Los Estados Unidos, en realidad, lograron hacer esto funcionar con un programa secreto llamado Operación Popeye. De alguna manera manipulando las nubes, el gobierno hizo llover, lo que embarró el sendero Ho Chi Minh y dificultó el movimiento de armas e información del enemigo. Sin embargo, el programa no fue un gran éxito. El gobierno no logró inundar catastróficamente el norte de Vietnam, ni tampoco logró alterar o cambiar el paisaje. Pero considerando que esto fue en la década de 1970 y que incluso hoy casi nadie sabe que esto sucedió, es seguro decir que la ciencia de la manipulación del clima nunca se ha detenido. Número 6. Alcohol envenenado. Durante la prohibición, los Estados Unidos envenenaron alcohol a propósito para evitar que la gente bebiera. Y aunque esto pueda sonar como una teoría de conspiración descabellada, es algo real que sucedió y está documentado en la historia y en innumerables registros. Es un conocimiento bastante común que el gobierno hará lo que sea necesario para hacer valer su punto de vista, y a principios de 1900, el punto era dejar de beber. Para ayudar con la causa, el gobierno se aseguró de que se incluyeran productos químicos tóxicos en muchos alcoholes industriales, evitando así que las personas pudieran beberlos. Pero resultó ser bastante mortal. Durante la prohibición, los alcoholes industriales a menudo se convertían en alcohol para beber para los consumidores por contrabandistas que hacían su propio licor en el campo y luego vendían cajas de licores tóxicos a bares ocultos y traficantes del mercado negro. Esto resultó en la muerte de personas. Según informó United States of America Today, el día de Año Nuevo de 1927, al menos 41 individuos murieron en el Hospital Bellevue, en Nueva York, debido a envenenamiento por alcohol, debido a alcohol corrompido, con cosas como metanol industrial. Número 5. Los Anunnaki. Los Anunnaki son un grupo de deidades misteriosas que han sido casi olvidadas por la historia. Estas deidades se remontan a las tradiciones mitológicas de los antiguos asirios, babilonios e incluso sumerios. Lo realmente increíble de los Anunnaki es que hay muy pocas menciones de ellos fuera de estas tres culturas muy antiguas. Sin embargo, hay algunas especulaciones de que los Anunnaki eran en realidad un grupo de antiguos astronautas que visitaron la Tierra durante el auge de estas viejas civilizaciones y les enseñaron cómo construir pirámides y otros grandes monumentos. Incluso se han escrito libros sobre el tema, afirmando que los Anunnaki eran humanoides avanzados del desconocido planeta Nibiru, que llegaron a la Tierra hace unos 500.000 años y crearon una forma de vida inferior mezclando su propio ácido desoxirribonucleico con la especie Homo erectus, creando así a los humanos. Lo hicieron para crear una fuerza de esclavos que trabajara para ellos. Los Anunnaki tuvieron que irse tras un gran diluvio que devastó sus bases en la Tierra. Algunos creen que volverán una vez más para esclavizar a la humanidad. David Icke incluso cree que los Anunnaki son señores reptilianos que aún hoy gobiernan el mundo desde las sombras. Por supuesto, ninguna de estas teorías ha sido probada por la ciencia o la arqueología. Los científicos convencionales colocan a los Anunnaki en la misma categoría que los dioses de la antigua Grecia o Roma. Si hay verdad en estas teorías, no lo sabremos hasta que regresen a la Tierra. Número 4. La Reunión Bilderberg. La Reunión Bilderberg es la reunión más secreta que se celebra anualmente en nuestro planeta. Inició en 1954 para mantener informados a Estados Unidos y Europa sobre actividades globales y promover la amistad. La Reunión Bilderberg ha sido altamente controvertida desde su concepción. Esto se debe a que, al parecer, a los invitados no se les permite revelar lo sucedido en la reunión.
muchas personas creen que todas las decisiones globales más importantes se toman durante esta pequeña reunión. Todo, desde futuras guerras, políticas globales, cobertura mediática, hasta manipulación de la población, supuestamente se discute en la reunión de Bilderberg. Por supuesto, en la era actual es muy complicado esconder algo. Por ello, Bilderberg ha empezado a divulgar información de sus participantes. Todavía no hablan sobre lo que sucede dentro de la reunión, pero sí están informando al público quién asiste. Pero esto no nos hace sentir mejor, considerando que en 2019 la reunión de Bilderberg incluyó invitados como Jared Kushner, el gobernador del Banco de Inglaterra, un exdirector ejecutivo de Google, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el director ejecutivo de Microsoft. Esta reunión está llena de los principales miembros de las mayores empresas de tecnología, así como profesionales de defensa de varios gobiernos e incluso los jefes de grandes bancos. Bueno, está bastante claro que no solo están hablando de cortesías. Número 3. La ciudad prohibida. La ciudad prohibida es una verdadera ciudad prohibida y ha sobrevivido durante 600 años. La ciudad prohibida aún se encuentra en el centro de la moderna Beijing y hasta el día de hoy actúa como el centro simbólico del poder para China. La ciudad prohibida ha resistido fuego, guerra y numerosas luchas de poder internas. Es el complejo de palacios más grande del mundo, según Cable News Network, pero está separado del resto de la ciudad, ya sabes, donde viven los campesinos, por un gran foso, aunque es dudoso que haya tiburones o cocodrilos en el foso. Entre las dinastías Ming y Qing, al menos 24 emperadores gobernaron sobre la ciudad prohibida. E incluso cuando el conocido presidente Mao quemó y destruyó muchas de las antiguas estructuras culturales chinas en Beijing para construir fábricas, la ciudad prohibida permaneció intacta. Y no te preocupes, aquí está la parte prohibida. La ciudad prohibida se completó en 1420, después de casi 20 años de intenso trabajo y diseño arquitectónico. La razón por la que se conoció como la ciudad prohibida es, por supuesto, porque estaba fuera del alcance del público general. Esta era una ciudad para emperadores, parientes, protectores y sirvientes, no para los plebeyos del reino. Número 2. Verdad, Illuminati. Los Illuminati son, sin duda, la organización secreta más notoria del planeta y su historia prohibida está llena de especulaciones y malentendidos. Prepárate para quedar impresionado, porque se supone que la Orden de los Illuminati comenzó como una sociedad secreta bárbara a finales de 1700. En aquel entonces era una sociedad donde las personas intelectuales podían ir a discutir su oposición a la influencia elitista y las doctrinas religiosas impuestas en su vida cotidiana. Pero al igual que los masones, la Orden de los Illuminati fue proscrita por los grupos religiosos de la época y empujada hacia las sombras. Y ahí es donde los Illuminati permanecieron hasta la década de 1960. La encarnación moderna de los Illuminati surgió durante la locura contracultural de los años 60 y 70, cuando los anarquistas comenzaron a hacer afirmaciones extravagantes sobre un grupo conocido como los Illuminati que controlaban el mundo. La dura verdad aquí, y lamento mucho decirlo, es que no hay ninguna prueba de que la Orden de los Illuminati siquiera exista. Y definitivamente no hay pruebas de que estén gobernados por señores supremos reptilianos. Número 1. La civilización perdida de Cahokia. Cahokia fue la ciudad más grande y avanzada de todo el sur de los Estados Unidos antes de la llegada de Colón y también una de las civilizaciones más secretas de las que nunca aprenderás en un libro de texto. Cahokia estaba ubicada en el sur de Illinois, muy cerca de la actual ciudad de St. Louis. Era la ciudad más grande al norte de México, creada por un grupo de nativos americanos locales que prosperaron a lo largo del río Mississippi. La ciudad aparentemente era sofisticada y cosmopolita, y sin embargo, su historia es desconocida e incluso ignorada. Gran parte de esto se debe a que a las personas les agrada pensar que los nativos americanos eran simplemente salvajes primitivos, lo cual, desde luego, no es verídico. La mejor prueba para mostrar cuán avanzados y culturalmente astutos eran los nativos americanos antes de que se les robara su tierra y casi fueran completamente exterminados es Cahokia. Aparentemente atrajo a personas de todo el sur de los Estados Unidos como un gran centro de negocios donde el comercio permitía a la gente prosperar. Pero aquí es donde la historia se pone realmente rara. Cahokia empezó a decaer post su apogeo poblacional en 1100. La población disminuyó rápidamente y desapareció del mapa para 1350. Los eruditos e historiadores no tienen idea de qué le sucedió a esta cultura o a dónde fueron.
La única evidencia que tenemos hoy de su existencia es una colección de montículos de tierra que revelan claramente que una vez estuvo muy cerca de la actual St. Louis, una ciudad masiva. ¿Cuál es tu rama favorita? ¿De la historia prohibida? Número 10. Flautistas de las cavernas. Se cree que los primeros humanos pasaban mucho de su tiempo sentados alrededor del fuego, golpeando piedras juntas y gruñendo como cavernícolas. Pero según nuevas evidencias arqueológicas, los primeros humanos modernos también estaban ocupados dominando la creación de instrumentos musicales. Se acaba de encontrar uno de los primeros instrumentos jamás creados y data de hace 40.000 años. ¿Adivinas qué instrumento era? Era una flauta tallada de marfil de mamut. Los cavernícolas también disfrutaban de la música alrededor del fuego, como hacemos hoy. Parece que los seres humanos hemos sido creativos desde que descubrimos cómo hacer agujeros en tubos huecos de hueso. Pero aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Las antiguas flautas de marfil de mamut fueron descubiertas en el mismo sistema de cuevas europeo en el que se descubrió el ejemplo más antiguo conocido de arte que representa a un humano, que data de hace unos 35.000 años. Con toda esta evidencia combinada, parece que esta rama particular de humanos era increíblemente avanzada cuando se trataba de compartir canciones, ser innovadores con la música y presumir de creatividad artística. Esto se conoce como la cultura aurignaciana, y ellos preceden a casi todos los demás tipos de humanos que vivían desde Italia hasta Francia e Inglaterra. Número 9. Pastel de frutas antiguo en la Antártida. Este próximo artefacto no es exactamente misterioso en cuanto a lo que es, sino por cuánto tiempo ha permanecido fresco. Esencialmente, los científicos han hallado el pastel de frutas más antiguo registrado. Sí, un pastel de frutas. Es de conocimiento común que los pasteles de frutas se mantienen crujientes durante bastante tiempo, pero los conservadores en la Antártida han encontrado un pastel de frutas que duró bastante más de lo esperado. En uno de los primeros edificios jamás construidos, luego abandonados en la Antártida, allá por 1899 por un equipo noruego y luego utilizado nuevamente en 1910 durante la expedición Terra Nova del famoso explorador Robert Falcon Scott. Los investigadores encontraron un pedazo de pastel de 106 años. Según el Antarctic Heritage Trust, incluso se documentó que Scott llevó exactamente esta marca de pastel de frutas con él en la expedición. Parece que el pastel se quedó atrás, nadie quería comerlo y permaneció en la estructura abandonada durante más de 100 años hasta que fue descubierto recientemente. Pero aquí viene lo realmente impresionante. El pastel en sí está tan bien conservado que casi se puede comer. Por supuesto, es debido al frío clima antártico, pero sigue siendo impresionante. El pastel formaba parte de más de 1.500 otros artefactos, todos recolectados de las dos antiguas cabañas en Cabo Adair en la Antártida. Número 8. Tatuajes antiguos. Recientemente se ha descubierto una herramienta de tatuaje antigua en América del Norte, y hasta donde sabemos, podría ser el artefacto de tatuaje más antiguo jamás encontrado en el continente. Lo realmente loco es que la herramienta fue encontrada recientemente dentro de una caja antigua en el almacenamiento de un museo. Un candidato a doctorado en antropología de la Universidad Estatal de Washington se topó con el instrumento completamente por accidente. Ocurrió mientras realizaba un inventario de los diferentes artefactos en la universidad. Según la misma Universidad Estatal de Washington, su hallazgo tiene gran importancia, ya que podría ayudar a los investigadores a entender qué papel desempeñaban los tatuajes en las culturas indígenas de América del Norte. Sabemos casi nada sobre las prácticas de tatuaje de las personas prehistóricas en las culturas nativas americanas. Lo que sí saben los arqueólogos es que el tatuaje era más rampante hace miles de años que hoy en día, especialmente para los grupos religiosos y las personas más ricas que se cubrían de tatuajes para mostrar su abundancia. No obstante, la dificultad principal es que en cuerpos momificados, la tinta usualmente no se conserva. Por ejemplo, los tatuajes figurativos más antiguos fueron descubiertos recientemente en momias egipcias, que tenían 5.000 años de antigüedad, según el Journal of Archaeological Science, pero esto es muy raro. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado un solo tatuaje en ningún cuerpo humano preservado en todo Estados Unidos, y eso es lo que hace tan asombroso el descubrimiento del artefacto de tatuaje. Oye, antes de continuar, quiero agradecer por echar un vistazo al canal. Dale me gusta a este video y presiona el botón de suscribirse para más videos como estos.
Número 7. Artefactos del Monumento Nacional Russell Cave. Uno de los sitios arqueológicos menos conocidos en América del Norte es el Monumento Nacional Russell Cave, que está a aproximadamente 1 hora de Chattanooga y justo al oeste de Bridgeport, en Alabama. La cueva Russell fue tallada en la tierra por la erosión subterránea y es el refugio de roca más antiguo que se ha habitado regularmente en el este de los Estados Unidos. Hasta donde sabemos, la cueva ha sido utilizada por los humanos durante miles y miles de años. Algunos de los artefactos más asombrosos descubiertos en este sistema de cuevas incluyen puntas de lanza utilizadas por los antiguos nativos americanos para cazar perezosos gigantes, mastodontes e incluso bisontes grandes. Pero eso no es todo. También se han descubierto herramientas de piedra que los científicos creen que se utilizaron en técnicas de agricultura en los últimos 1000 años. En cuanto a la cueva en sí, probablemente albergaba entre 15 y 30 personas a la vez, convirtiéndolos en personas de cueva literales. Además de las herramientas de piedra, los arqueólogos también encontraron restos de carbón de los fuegos, huesos de animales, fragmentos de cerámica e incluso los restos de un par de humanos. Definitivamente, esta es una de las maravillas arqueológicas más misteriosas y menospreciadas en Estados Unidos, y si tienes la oportunidad, deberías visitarla. Número 6. El artefacto del bastón de reno. El reno nadador es un misterioso artefacto tallado en la punta de un colmillo de mamut. Fue descubierto por primera vez en las montañas del sur de Francia en 1866 por un ingeniero francés llamado Picardau de Lille. Lo encontró en 2 piezas, que al unirse representan a una reno hembra seguida por un reno macho más grande. Lo realmente interesante, sin embargo, es que no fue hasta principios del siglo XX que las 2 piezas se unieron realmente para crear una sola pieza. Y debido al material del que está hecho, generalmente se cree que proviene de la época de la última edad de hielo. Su misterio radica en que nadie sabe realmente su utilidad. Hay muescas a lo largo de un lado, que algunas personas han teorizado que fueron utilizadas por los cazadores para marcar cuántos renos mataron durante una caza o incluso cuántas temporadas de caza sobrevivieron. Por supuesto, la parte más asombrosa de la figura es simplemente saber que nuestros antiguos ancestros la tallaron a partir del colmillo de un mamut muerto y que vivían junto a tales bestias magníficas antes de su extinción. Actualmente se encuentra en el Museo Británico y es una de las obras de arte más antiguas y complejas que jamás se han encontrado. Número 5. El hombre león. El hombre león es otro artefacto misterioso de nuestros antiguos ancestros de hace unos 40.000 años. El hombre león es considerado una obra maestra esculpida de gran originalidad, enorme habilidad técnica e increíble imaginación. Al igual que la mayoría de los artefactos sobrevivientes de antes de la edad de hielo, el hombre león fue elaborado con marfil de mamut. Es solo de unas pocas pulgadas de alto y muestra una criatura híbrida con cuerpo humano y cabeza de león cavernario. Juzgando por el increíble detalle artístico, se supone que este híbrido de gato y humano debía ser poderoso y misterioso y provenir de un mundo más allá de cualquier cosa encontrada en la naturaleza. Según el Museo Británico, esta es la primera representación conocida de un ser que no existe en el mundo físico y podría ser el primer salto real que nuestros antepasados hicieron del mundo de los vivos al mundo de lo sobrenatural. El hombre león fue descubierto por primera vez en una cueva en el sur de Alemania en 1939 y los científicos saben, por la erosión en su cuerpo, que probablemente fue pasado de persona a persona como parte de un ritual, pero por supuesto no sabemos qué tipo de ritual era. Los humanos antiguos pueden haber usado al hombre león como una especie de talismán o incluso como una especie de amuleto de buena suerte antes de salir a cazar. También podría haber sido algún tipo de dios creado al contar historias y crear sus propios mitos. Desafortunadamente, probablemente nunca conoceremos las historias que se contaron alrededor del fuego sobre el hombre león hace 40.000 años. Número 4. Las herramientas de piedra de Lomqui. Los artefactos de los que vamos a hablar son tan antiguos que fueron creados antes de que los humanos incluso hubieran evolucionado. Esta revelación proviene del sitio de excavación Lomqui III en Kenia. Los investigadores recientemente descubrieron herramientas talladas en roca que datan de hace 3.3 millones de años. El estudio de estas herramientas líticas fue recientemente publicado en Nature. Fueron encontrados dentro de un lecho de río seco y consistían en martillos y algunos instrumentos de corte. Estas herramientas son anteriores a cualquier otra cosa jamás descubierta por al menos 700.000 años,
Los científicos creen que los humanos no existían en aquel entonces, por lo que los responsables de construir estas herramientas deben ser miembros distantes del homogéneo. Lo verdaderamente fascinante es que, hasta ahora, la evidencia más antigua de herramientas de piedra provenía de un sitio en Etiopía y se dataron como de 2.6 millones de años. Estas herramientas fueron hechas por el Homo habilis, un antepasado humano temprano. Estas herramientas más nuevas son un poco de misterio, ya que simplemente no sabemos qué género exacto las creó. Los científicos involucrados en el estudio creían que las herramientas se utilizaban para abrir nueces y posiblemente para cortar carne. Hasta ahora, esta es la prueba más antigua de un ascenso humanoide de nuestros antepasados, utilizando herramientas para ayudar a preparar alimentos en las sabanas de África. Número 3. La Venus de Hohlefels. La Venus de Hohlefels fue descubierta en lo profundo de una cueva en Alemania en 2008 y data del período paleolítico, hace unos 30.000 años. La misteriosa figurita representa a una mujer y habría sido hecha por los primeros verdaderos humanos conocidos como Cro-Magnon, esos mismos humanos que tallaron las flautas de hueso y el hombre león. Pero la figurita de Venus es interesante porque se han encontrado varias versiones diferentes en toda Europa. La de la que estamos hablando ahora es la más antigua, pero definitivamente se han encontrado bastantes figuras femeninas que datan de alrededor del mismo tiempo. Se ha estimado que se tardaron cientos de horas en tallar a esta dama de marfil de la Edad de Piedra. Lo que es aún más interesante es que la figurina no tiene cabeza. En cambio, hay un pequeño anillo sobre su pecho que habría permitido a alguien usarlo como un amuleto. Según uno de los principales investigadores involucrados en el descubrimiento de la figurita, probablemente era un símbolo de fertilidad y quizás una derivación de una de las primeras prácticas religiosas que involucraban diosas de la fertilidad y dioses león. Número 2. Prueba bíblica. Se halló recientemente un antiguo artefacto que podría corroborar segmentos de la Biblia. En la ciudad vieja de Jerusalén, después de 5 largos años de excavación cerca del muro occidental, se encontró un sello de arcilla. El sello data de hace 2700 años y puede que alguna vez perteneciera a un importante gobernador de la ciudad. Según los arqueólogos israelíes, el sello estaba inscrito en hebreo antiguo diciendo perteneciente al gobernador de la ciudad. Pero quizás te preguntes, ¿qué relación tiene eso con la Biblia? Bueno, los gobernadores de la antigua ciudad de Jerusalén se mencionan varias veces en la Biblia. Básicamente, el descubrimiento de este sello confirma que sí existían gobernadores en la ciudad hace todos esos años. Hasta ahora, nadie sabía con certeza si los gobernadores eran una cosa, pero ahora resulta que probablemente lo eran. La razón por la que esto es tan misterioso y revolucionario es que demuestra que la Biblia estaba hablando de cosas reales que sucedieron hace más de 2500 años. Algunos lo aclaman como prueba de que cada palabra del libro es verdadera y otros dicen que es solo una coincidencia conveniente. ¿Qué piensas tú? 1. Armas de caza antiguas. Se han descubierto armas de caza interesantes en Noruega debido al deshielo reciente. Los científicos luchan por recolectar la mayor cantidad posible de artefactos antiguos de nuestros antepasados medievales. Uno de los tesoros más recientes descubiertos tiene que ver con las herramientas que la gente antigua utilizaba para cazar renos en la región. Los arqueólogos han recolectado más de 2000 artefactos previamente atrapados en el hielo. La mayoría de estos fueron descubiertos entre 2006 y 2015 gracias a los investigadores y arqueólogos del programa de arqueología glaciar. Los artefactos más antiguos encontrados tenían alrededor de 6000 años de antigüedad e incluían las antiguas flechas y lanzas utilizadas para cazar renos. Pero también había artefactos más recientes, como el zapato de 1300 a.C. Incluso había un par de esquís de madera que datan del año 700, siendo los artefactos más recientes un bastón tallado con antiguas ruinas nórdicas que data tan recientemente como el siglo XI después de Cristo. ¿Cuál es tu antigüedad favorita? Número 11. Colección Maryland. Según la leyenda, en 2006 se encontró un sótano en Londres debajo de un antiguo orfanato que contenía miles de esqueletos y otros objetos macabros que se conocieron famosamente como la colección Maryland. La historia afirma que los objetos extraños pertenecían a un hombre excéntrico llamado Thomas Theodore Maryland, quien, según el sitio web oficial del Museo Cryptid de Maryland, era un criptonaturalista, zoólogo marginal y xenoarqueólogo.
El sitio continúa afirmando que los supuestos especímenes del siglo XIX de la colección no son un cuento de hadas, que Maryland era un verdadero científico cuyos misteriosos objetos desafían nuestra comprensión de la biología, la química y las mismas leyes de la física, seguido de la escandalosa afirmación de que la evidencia empírica y el pensamiento racional tienen influencia aquí. Pero, según de Milket, la verdad simple y llana es que los llamados artefactos del Museo Cryptid de Marilyn son el producto de una historia fantástica soñada por un ilustrador y escultor con sede en Londres, conocido como Alex C.F. Además, una investigación de Snopes.com no encontró registros de que una persona con el nombre de Marilyn realmente existiera, lo que indica que el hombre era un personaje ficticio creado en la mente de Alex C.F. Número 10. Abuelo perdido. Una familia conocida como los Carrolls pasó meses buscando el cuerpo de su abuelo perdido antes de encontrarlo enterrado a 2.4 metros o 2.4 metros bajo tierra en su sótano de Long Island, Nueva York, en 2018, más de medio siglo después de que el hombre llamado George había desaparecido. Aún más extraño, descubrieron los restos del patriarca de la familia el día antes de Halloween, lo que hizo que algunos lectores de noticias inicialmente se preguntaran si el descubrimiento era parte de una broma de vacaciones espeluznante o quizás siniestra. Pero la policía aseguró al público que el macabro hallazgo era completamente real. Aunque solo podían especular, la familia estaba convencida de que los restos eran del abuelo, desaparecido desde 1961. Según la policía, la familia siempre estuvo al tanto de la desaparición del hombre y sospechaba desde hace tiempo que podría estar enterrado en el sótano. Un día, por presentimiento, los nietos Michael Jr. y Christopher empezaron a excavar. Y después de una búsqueda exhaustiva, encontraron lo que estaban buscando. Una prueba de ácido desoxirribonucleico finalmente confirmó las sospechas familiares. Los restos pertenecían a George Carroll, un veterano de la Guerra de Corea cuyos 3 hijos simplemente fueron informados un día de que su padre había salido a hacer algo solo para nunca volver a casa. Los hijos de George quedaron en una posición difícil, sin tener un cierre sobre lo que le sucedió a su padre, y solo con rumores para seguir adelante. Aunque nunca se sabrá por qué sospechaban que los restos de George estaban enterrados en el sótano, claramente estaban en una misión para desmentir los rumores de que había regresado a Corea o se había ido a otro lugar. Curiosamente, nadie reportó a George como desaparecido hace todos esos años, y la policía no pudo determinar definitivamente qué llevó a su muerte y desaparición, dejando el misterio de larga data solo parcialmente resuelto. Número 9. Túneles secretos. A principios de 2019, se detuvo la construcción en una escuela secundaria en el condado de Meath, Irlanda, después de que los trabajadores descubrieron túneles previamente desconocidos mientras preparaban los cimientos para aulas prefabricadas. El senador local, Ray Butler, obtuvo imágenes de lo que las autoridades creen que son los restos de la cárcel de Trim, que fue demolida durante la década de 1950. La cárcel fue construida en 1834 para reemplazar la instalación de detención anterior que ocupaba el sitio, y luego se convirtió en una escuela industrial, donde algunos escolares asesinaron a un profesor asistente llamado John Kelly en 1912. Había celdas subterráneas en el Goyle cuando fue demolido. Fue simplemente volado. Por eso están intactos, explicó el historiador y consejero del condado, Noel French. Michael Hughes, presidente de la red de turismo de Trim y vicepresidente de turismo del Valle de Boyne, elogió el descubrimiento como significativo en términos de turismo local. Creo que deberíamos retroceder y echar un vistazo a lo que hay allí abajo, Hughes le dijo al Myth Chronicle, agregando, creo que sería una terrible pena cubrir lo que hay allí y llenarlo todo. Hay una gran oportunidad para explorar y ver qué hay allí abajo. Tras el descubrimiento, el sitio fue sellado en espera de una investigación adicional por parte de un ingeniero estructural, según un representante del Departamento de Educación, quien habló con radiotelevisión irlandesa News. Mientras tanto, los planificadores del sitio buscaban una ubicación alternativa para la escuela. ¿Has hallado alguna vez un túnel secreto explorando? Cuéntame al respecto. ¿Para qué crees que era? ¿Quién fue? Coméntalo abajo. Luego recuerda suscribirte a Taltanic si aún no lo has hecho. Hay toneladas de excelentes videos como este que saldrán muy pronto. 8. Desaparecidos. En una orden de registro en Columbus, Ohio, a inicios de este año las autoridades hallaron 2 cuerpos humanos semidesmembrados, enterrados en concreto en el sótano de una vivienda.
Los cuerpos identificados tentativamente podrían pertenecer a Henry Clay Watson, 49 años, y Tara Lynn Pennington, 46 años, desaparecidos en 2018 y vecinos del lugar. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para salvar a las personas que sucumbieron a un destino espantoso en la dirección, sean quienes sean. Los resultados de la autopsia sobre sus identidades están pendientes, pero esta no fue la primera vez que las autoridades se enteraron de personas desaparecidas que se mantenían en el sótano de alguien. Una fatídica tarde de octubre de 1987, una joven de Filadelfia llamada Josefina Riviera contactó frenéticamente a la policía, informándoles que ella y otras 5 mujeres estaban siendo retenidas en el sótano de un hombre. Riviera había pasado mucho tiempo ganándose la confianza de su captor, Gary Heidnik, hasta que finalmente lo convenció de dejarla visitar a su familia. En cambio, corrió a las autoridades. Para entonces, Heidnik ya había asesinado a 2 prisioneros y continuaba asaltando a los demás diariamente. Cometió actos indescriptibles contra sus cautivos, incluyendo dañar su audición con un destornillador y obligándolos a languidecer amontonados en un pequeño y sucio pozo en su sótano. Las muertes de las 2 cautivas de Heidnik son trágicas, pero afortunadamente 4 mujeres fueron rescatadas vivas por la policía. Algunos de los supervivientes disputan la culpabilidad de Riviera en el incidente, afirmando que era más una cómplice que una defensora. Hasta el día de hoy, ella afirma con vehemencia que solo ayudó a torturar a las otras mujeres en un largo y prolongado intento de llevarse a ella y a ellas a un lugar seguro. No obstante, Heidnik fue condenado a muerte por sus crímenes y ejecutado en 1999. Número 7. Cocodrilo. Cuando la policía de Madison Township, Ohio, recibió una extraña pista en marzo del año pasado que los dirigía al sótano de un residente local, es posible que no esperaran encontrar un cocodrilo americano completamente crecido, de 5 pies de largo, es decir, 1,5 metros. Pero eso es exactamente con lo que se encuentran. Llevando al comandante Darrell Brenneman a decirle a Cable News Network: "Nunca he visto algo así en mis 17 años en el departamento". La policía explicó que la mujer había mantenido al caimán en su sótano durante 25 años. Tras la compra de un reptil por su hijo en un mercado de pulgas, el proyecto de Ley 310 del Senado de Ohio prohíbe la posesión de caimanes, hienas, tigres, osos, leones y otros animales. El propietario no puso resistencia cuando se trató de entregar a la criatura, y el Departamento de Agricultura de Ohio vino y la retiró. Shelby Croft, portavoz de la agencia, informó a Cable News Network que el animal estaba saludable y no necesitaba cuidados especiales. Los funcionarios trasladaron al cocodrilo a un santuario en Carolina del Sur, donde está viviendo pacíficamente sus años restantes. Número 6. Un arma explosiva. No es del todo inusual que aparezcan explosivos y otras armas de la era de la Segunda Guerra Mundial en Europa, los Estados Unidos y en algunos otros lugares. Sin embargo, estos descubrimientos siempre son sorprendentes hasta cierto punto, especialmente en la rara ocasión en que ocurren dentro de la casa de uno. Recientemente, el Dr. Ralph Haynes, un propietario de Durham, Carolina del Norte, encontró un mortero en su sótano recién renovado, lo que provocó que las autoridades cerraran varias calles en el área. El residente informó a ABC 11 que descubrió el mortero en un espacio de rastreo mientras renovaba su casa durante cerca de un mes. Después de notar que el percutor estaba intacto, Haynes movió cuidadosamente el arma a un garaje separado y contactó al escuadrón de bombas del condado de Durham. Por 2 horas, el escuadrón manejó el explosivo mientras los residentes aguardaban ansiosos para regresar a casa. A principios de este año, otro residente de Raleigh-Durham encontró un mortero similar en el suelo, lo que hace que el descubrimiento de Haynes sea el segundo de su tipo en la zona hasta ahora este año. Número 5. Restos esqueléticos. A finales de 2020, alguien descubrió restos humanos esqueléticos en un sótano dentro de una casa en Avondale, Ohio. Respondió a una llamada sobre un cadáver muy antiguo, según Fox 19, y comenzó a trabajar diligentemente para identificar al individuo fallecido, que era irreconocible y no tenía ninguna identificación cerca de él. Junto con los huesos, los investigadores encontraron un teléfono celular y la ropa de la persona, y consideraron ambos elementos cruciales en su búsqueda para descubrir quiénes eran.
Inicialmente, el médico forense local afirmó que estos objetos tenían más de una década de antigüedad, pero el número de serie del teléfono llevó a los detectives a alguien que había dado el dispositivo a una mujer llamada Neva Johnson, quien publicó por última vez en las redes sociales en 2015. A partir de ahí, las autoridades rastrearon a los familiares de Johnson, incluyendo a su hijo y su hija, quienes describieron a su madre como seminómada, con la tendencia a desaparecer de vez en cuando. Aunque la policía identificó positivamente a Johnson, aún no han resuelto completamente los misterios que rodean su muerte. Por ahora, al menos, su familia ha podido darle un descanso adecuado mientras esperan más respuestas. 4. Pitones. La policía en Bikers, Ohio, fue llamada a residencias para lidiar con pitones bola. No una vez, sino al menos 2 veces a finales de 2020. En octubre del año pasado, la policía retiró un ejemplar de entre 4 a 5 pies de largo, 1.2 a 1,5 metros de la casa de alguien. A diferencia de otros casos de reptiles espeluznantes encontrados debajo de las casas de los residentes, incluyendo algunos en la lista de hoy, estos incidentes no resultaron de personas que mantenían mascotas que no deberían tener. En el caso más reciente, el propietario dijo que no tenía idea de cómo la pitón bola había entrado en su vivienda y que el animal no era su mascota, según el teniente Tom Walker del Departamento de Policía de Bikers, quien habló con el Telegraph Forum. Se había enrollado en el calentador de agua, creo que estaba tratando de calentarse, era muy dócil, explicó Walker, añadiendo que el residente descubrió la criatura al entrar en su sótano. Esta fue la primera vez que el departamento de policía tuvo que lidiar con una pitón bola en el sótano de alguien, aunque meses antes habían retirado una de otra casa. Los incidentes llevaron a las fuerzas del orden a instar a los locales a cuidar adecuadamente de sus mascotas. Número 3. Un hombre desaparecido. El año pasado, un residente de Detroit de 38 años llamado Cam Franks desapareció de Faithful Helping Hands Community Services, un edificio de ayuda comunitaria del que supuestamente fue visto por última vez saliendo el 14 de marzo. La policía informó semanas después sobre la desaparición del hombre, indicando que, aunque físicamente bien, su salud mental era deficiente. Se llevó a cabo una búsqueda de 5 meses hasta que, finalmente, alguien encontró los restos del señor Franks en el sótano de la instalación, lo que llevó a más preguntas que respuestas sobre su desaparición. La policía no estaba segura de por qué nadie había buscado al hombre desaparecido en el sótano, pero anunció que parecía haber muerto de causas naturales. La comprensiblemente angustiada hermana de Frank, Kai, criticó a la policía, afirmando que las manos fieles de ayuda deberían haber sido el primer lugar donde buscaron a su hermano, un conocido vagabundo que perdió su camino y encontró un trágico final en un territorio irónicamente familiar. Solo necesitabas estar con él, Kai le dijo a Fox News tras encontrar el cuerpo de Cam, agregando que él podía comer y lavarse por sí mismo. Era activo físicamente, bastaba con verlo. Una historia triste, de hecho. Número 2. Un caso de asesinato de hace 30 años. El año pasado, trabajadores franceses descubrieron un cadáver de hace décadas en el sótano de una mansión en ruinas en París mientras realizaban renovaciones. Contactaron a las autoridades sobre el macabro hallazgo, desencadenando una investigación de asesinato tremendamente desactualizada. La mansión, vendida recientemente por $41.2 millones, fue abandonada en los 80, según The Guardian. Las renovaciones se detuvieron abruptamente para que los detectives pudieran llevar a cabo su investigación, actuando bajo la sospecha de que el cuerpo había estado descomponiéndose en la propiedad durante al menos 30 años, una vez residencia del poeta y dramaturgo François Coppée. La otrora elegante estructura y sus alrededores estaban deteriorándose y cubiertos de vegetación para cuando se descubrió el cadáver. Meses antes, la propiedad se había vendido a un comprador llamado Jean-Bernard Lafalta en una subasta efímera realizada por una discreta compañía holandesa. Pagó casi 6 veces el precio base de salida, solo para que los trabajos en la casa se detuvieran abruptamente tras el impactante descubrimiento del cuerpo. Todos estaban devastados al descubrir que estuvo allí mucho tiempo sin nuestro conocimiento. Sabine Labreton, vicepresidenta de una asociación local dedicada a salvar la mansión, le dijo a The Guardian: las autoridades identificaron al individuo fallecido como Jean-Pierre Renaud y determinaron que, efectivamente, había muerto hace unos 30 años. Renaud era un vagabundo conocido con un problema de alcohol, quien la policía sospecha que encontró su destino prematuro cuando se aventuró en el sótano de la propiedad y se cruzó con otro vagabundo territorial.
Se notificó a los hijos del hombre sobre su muerte y eso fue todo. Se informó a los hijos del hombre de su muerte y sus restos fueron enterrados. Se planeaba retomar pronto la renovación de la mansión. Número 1. Un fugitivo. Después de ser arrestada por cargos de drogas graves en octubre del año pasado en el condado de Antrim, Michigan, Jennifer Andrea Robtoy, de 35 años, logró escapar del vehículo policial que la transportaba a su próximo destino, que presumiblemente era la cárcel. El equipo regional de fugitivos fue desplegado para detener a la mujer, y su investigación los llevó a una residencia donde creían que ella se estaba escondiendo. La hallaron en el sótano, oculta bajo lonas que tapaban una antigua motonieve, y la detuvieron sin problemas. Sorprendentemente, los oficiales pusieron a Robtoy en el asiento delantero del coche policial, siguiendo la política del departamento, pese a su previa fuga en la misma configuración de asientos. Parece que los coches patrulla de la Policía Estatal de Michigan no tienen jaulas en el asiento trasero, lo que limita las opciones del oficial al detener. Afortunadamente, Robtoy no escapó en la segunda ocasión. Fue llevada a la cárcel del condado por sus cargos originales de delitos de drogas, así como cargos relacionados con su escape, incluyendo resistencia y obstrucción a la policía y conducción imprudente. La lección a aprender aquí: no huyas de la policía y te escondas en el sótano de alguien. Afronta las consecuencias. Aunque desagradable, es mejor que enfrentar más cargos. Gracias por ver. Si te gustaría aprender más sobre descubrimientos aterradores en sótanos, déjame saber en los comentarios abajo. Número 10. Submarino clase Foxtrot. El submarino clase Foxtrot, actualmente abandonado dentro de un dique seco en Kronstadt, Rusia, es uno de los objetos abandonados más impresionantes que se ven en el mundo hoy en día y uno de los más misteriosos. El submarino Foxtrot era un submarino de patrulla diésel eléctrico fabricado por la Unión Soviética, diseñado para reemplazar la clase de submarinos Zulu más primitiva. El primer Foxtrot ingresó a la Marina en 1958 y para 1983, al menos 58 de estos vehículos habían sido construidos para la Marina Soviética. Tenía una resistencia submarina de aproximadamente 10 días, estaba extremadamente abarrotado a bordo y, para cuando se lanzó el último submarino, estaba completamente anticuado y obsoleto. Aún así, los rusos utilizaron estos submarinos hasta el año 2000, cuando el último Foxtrot fue desguazado y desechado. Ahora, se cree que este submarino abandonado proviene de la Marina Libia. No solo Rusia utilizó submarinos. Fabricaron algunos para la Marina Ucraniana, la Marina India, la Marina Libia e incluso la Marina Revolucionaria Cubana. Es muy probable que el cuerpo destruido del submarino, actualmente abandonado en Kronstadt, fuera llevado para ser desguazado, luego completamente olvidado y abandonado. Número 9. Pueblo Castillo. Hay un pueblo castillo abandonado en Turquía llamado Borg al-Baba, y es más que escalofriante. A primera vista, ni siquiera parece un pueblo. Parece un decorado para algún tipo de extraña película de Disney. De hecho, al ver las fotos del pueblo del castillo abandonado, podrías pensar que estás viendo objetos de réplica pequeños, pero son realmente casas. Fueron construidas para compradores de lujo en la comunidad extranjera. Pero como muchos de los objetos abandonados que se encuentran en el mundo hoy, este lugar nunca vio ninguna acción. Las casas totalmente absurdas nunca se habitaron. Actualmente está vacío en la región noroeste de Turquía y según Business Insider, los creadores del proyecto han declarado bancarrota y se han retirado de todas sus inversiones. El resultado es que tenemos una extraña, casi distópica aldea Disney que parece un montón de casas Lego vacías. Las carreteras no están construidas, no hay electricidad y no parece que nadie vaya a mudarse pronto. Lo que es aún más extraño acerca de esta aldea abandonada es que los desarrolladores querían calentar las casas utilizando un manantial de agua caliente natural en la zona. El director ejecutivo incluso le dijo al New York Times que las personas podrían beber el agua, que el agua sería capaz de curar los cálculos renales y que al bañarse en el agua del manantial natural que fluiría por los grifos, una persona podría curar sus problemas de piel, incluso curando el reumatismo y los discos deslizados. Número 8. Las atracciones de Joyland. No hay nada más fascinante que un parque de atracciones abandonado, por eso el parque de atracciones Joyland en Wichita, Kansas, es el siguiente en la lista.
Esta extraña atracción estuvo en funcionamiento durante 55 años, abierta entre 1949 y 2006. Ahora, el que una vez fue un próspero parque de atracciones es hogar de una horda de extraños objetos abandonados que serían un telón de fondo muy espeluznante para una película de Stephen King. El parque fue originalmente fundado por un hombre llamado Lester Ottaway y sus 3 hijos. Durante el apogeo del parque había más de 24 atracciones, incluyendo un paseo en montaña rusa de madera. Pero la historia de los objetos abandonados en este parque se vuelve un poco trágica. Lester Ottaway murió en los años 50, sus hijos posteriormente vendieron el parque familiar. Los nuevos propietarios intentaron por 30 años hacer exitoso el parque, añadiendo diversas atracciones innovadoras. Y luego, una niña resultó herida en abril de 2004 después de caer 9.1 metros o alrededor de 9 metros de la noria. Esto significó la perdición para el parque, que finalmente cerró en el verano de 2004. Ahora el tobogán gigante está cubierto de hojas y ramas. La montaña rusa de madera original de Joyland está sentada con su pintura descascarada, y el resto del parque está en un horrible estado de desreparación. Pero si estás interesado en atracciones abandonadas geniales, este es definitivamente el lugar para visitar en tu próxima aventura de exploración urbana. ¿Alguna vez has ido a un parque de diversiones abandonado? ¿Qué viste allí? ¿Daba miedo? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Luego recuerda suscribirte a Taltanic si aún no lo has hecho para más videos increíbles como este. Número 7. Ford Thunderbird 1962. Un Ford Thunderbird de 1962 fue encontrado recientemente a la venta en línea después de haber sido completamente abandonado. Los vendedores del coche lo han descrito como un hallazgo de granero, pasando al menos 2 décadas completamente sin uso en almacenamiento. Y sin embargo, a pesar de haber sido dejado a pudrirse en una vieja unidad de almacenamiento sin valor, el coche fue descubierto en condiciones casi perfectas. Incluso después de un estimado de 22 años en total aislamiento sin que nadie lo cuidara, el coche aún funciona y conduce increíblemente, demostrando una vez por todas que la industria automotriz estadounidense en la década de 1960 era la absoluta mejor. Además, una cosa que es realmente genial de un coche antiguo abandonado durante tanto tiempo es que viene con algunos accesorios muy geniales. Por ejemplo, cuando finalmente se sacó el Thunderbird del almacenamiento, se descubrió con el manual del propietario, el manual del taller e incluso el manual de la capota convertible. Puede que no suene tan emocionante como las cartas de Pokémon de primera edición para algunos espectadores jóvenes, pero para los amantes de los coches es un increíble hallazgo abandonado. Aún más increíble es que el coche solo tiene alrededor de 0 kilómetros o 120,000 kilómetros, lo que significa que después de estar parado durante 22 años, tiene menos kilometraje que la mayoría de los coches de intercambio que encuentras en el concesionario. Número 6. El puente a ninguna parte. Hay un puente a ninguna parte ubicado en las montañas San Gabriel, cerca de Los Ángeles. El extraño y abandonado puente fue aparentemente construido en 1936 sobre un pequeño espacio del East Fork del río San Gabriel. Se suponía que el puente originalmente debía enlazar entre la carretera y el valle hacia el sur, pero terminó siendo nada. En la primavera de 1938 hubo una gran inundación que cambió el paisaje del cañón y literalmente destruyó la carretera que había estado llevando al puente. El resultado fue que la carretera nunca se reconstruyó y todo el proyecto de construcción fue abandonado. Pero el puente ya estaba terminado, por lo que simplemente se dejó en medio de la nada sin ningún propósito. El puente es ahora una atracción turística. Es una estructura abandonada que puedes ver en un paseo vespertino justo a las afueras de Los Ángeles. En realidad, el puente a ninguna parte es una famosa zona de senderismo. La gente viene aquí para hacer picnic y nadar en el río bajo el puente. El paisaje es fantástico, se obtienen los mejores amaneceres y atardeceres, y el puente abandonado luce elegante justo en medio de un páramo desolado. Incluso puedes hacer puenting desde el lado del puente si te sientes valiente. Número 5. Templo del Esqueleto. El esqueleto abandonado de un extraño templo en Taiwán es bastante diferente al pintoresco puente abandonado sobre el río San Gabriel. Este templo es una cáscara hueca y extrañamente espeluznante. El templo parece estar inacabado y está ubicado en Taoyuan, a un corto viaje en tren de la capital, Taipei.
De hecho, el edificio está completamente cubierto de follaje salvaje y árboles desbordados. El templo abandonado está junto a una pequeña granja, así como a otros pocos lotes vacíos que parecen estar abandonados. El templo también está lleno de cosas muy extrañas, como basura, una horda de botellas y miles de pequeñas bolitas blancas de una pistola de airsoft. Alguien debió practicar tiro al blanco en la estructura abandonada. Pero aquí es donde se tornan realmente asombrosas. En una de las habitaciones inacabadas del fondo del templo, hay un sillón azul abandonado en la esquina y un altar con un taburete delante de él, como si alguien visitara el templo regularmente a pesar de que estaba desierto. Si te encuentras en Taiwán y estás pensando en explorar algunos lugares abandonados y ver todos los objetos abandonados extraños en el Templo del Esqueleto, más te vale esperar que no te encuentres con quien esté usando este lugar como su propio santuario privado. Número 4. Reliquias del hospital. Un explorador urbano acaba de encontrar uno de los lugares más extraños que se han descubierto en todas sus aventuras. Todo ocurrió cuando un fotógrafo irrumpió en un hospital rural abandonado cerca de Atlanta, Georgia, y documentó todo el asunto. Aparentemente, el hospital fue abandonado en 2010, pero nadie retiró ninguno de los objetos del interior. El resultado fue que todo lo que se usaba en el hospital antes de 2010 todavía estaba allí para que el fotógrafo lo capturara con una claridad espeluznante. No solo era espeluznante el hospital por el hecho de que era un hospital abandonado, sino que todo el equipo médico abandonado lo hacía aún más escalofriante, como las camas de hospital abandonadas, la sala de emergencias silenciosa y quieta, el departamento de radiología silencioso con sillas de espera vacías, y la máquina de resonancia magnética completamente funcional. El lugar era el sitio de ensueño para un explorador urbano, especialmente porque todo dentro del hospital se dejó prácticamente nuevo. Según lo que dijo el explorador urbano, el hospital había sido uno de los mayores empleadores en la zona rural, pero carecía de rentabilidad porque no entraban suficientes clientes. Debido a la insuficiencia de personas enfermas para mantener el hospital en funcionamiento, este quedó sin financiamiento local y los funcionarios del condado no tuvieron opción. Tuvieron que cerrar la instalación, dejando todo dentro con la esperanza de que algún día volvería a abrir. Hasta ahora, todo dentro del espeluznante hospital abandonado está exactamente en el mismo lugar que cuando cerró, solo esperando ser utilizado de nuevo. Número 3. Hacia lo salvaje. Hay una reliquia abandonada como ninguna otra en la naturaleza de Alaska, o al menos lo había. El autobús es conocido popularmente como el autobús hacia lo salvaje, o a veces como autobús 142 o el autobús mágico. Ha estado sentado en la naturaleza de Alaska, completamente abandonado durante años, y se hizo famoso como el lugar donde un cierto joven documentó sus últimos días durante un periodo de 114 días en 1992. Debido a la sensación de culto por la película y el libro Hacia lo salvaje, este autobús abandonado ha sido una especie de señuelo para que la gente se aventure en la naturaleza y lo encuentre. Después de todo, este fue el lugar donde Christopher McCandless caminó, se quedó y luego murió de inanición. Christopher llevó un diario de su experiencia. Tras su muerte, Jon Krakauer escribió un libro en 1996 basándose en el diario. Y aunque muchas personas han visto la película, no muchas personas saben que este es un autobús real y una ubicación real y una cosa real que sucedió. Al menos lo fue hasta hace poco. Según el Tampa Bay Times, la Guardia Nacional de Alaska sacó el autobús del bosque a finales de 2020 después de que demasiadas personas murieron intentando llegar al famoso hito abandonado. El comisionado del Departamento de Recursos Naturales anima a disfrutar con seguridad de las áreas salvajes de Alaska, pues el autobús era demasiado peligroso y causó la muerte de muchos visitantes. Si me preguntas, esto es una verdadera tragedia. Número 2. El espejo de la plantación Myrtles. La plantación Myrtles en Luisiana es uno de los lugares más extraños y embrujados de todos los Estados Unidos. La leyenda dice que la plantación es hogar de al menos una docena de fantasmas. También se ha informado que al menos 10 asesinatos han ocurrido en la casa a lo largo de su historia. Hay muchas historias diferentes en torno a esta horrorosa plantación, con relatos de tortura, tristeza y, por supuesto, desesperación.
Pero una de las historias más extrañas involucra un objeto abandonado que aparentemente aún se puede encontrar dentro de la casa y que aparentemente alberga el espíritu de una niña llamada Sarah Woodruff y sus 2 hijos pequeños. Según va la leyenda, el espejo de alguna manera logró atrapar el espíritu de Sarah y sus hijos después de que fueron envenenados por un asesino desconocido. Incluso todos estos años después de que la plantación fue abandonada, la gente todavía afirma que han visto huellas de manos y rostros dentro del espejo. Aunque obviamente no tenemos evidencia científica de que esto sea real, cuando ves aparecer una huella de mano en un espejo abandonado y sientes que tu sangre se enfría, realmente no necesitas ciencia. Por supuesto, una de las razones por las que esta plantación y los objetos dentro de ella están tan embrujados es porque supuestamente la casa fue construida sobre un cementerio indio, pero nuevamente esto es solo un rumor. Número 1. El roble encadenado. El roble encadenado es uno de los objetos abandonados más increíbles que realmente nadie sabe qué hacer con él. Está ubicado en medio de la nada en el Reino Unido y realmente no es más que un viejo árbol envuelto en cadenas. ¿Pero no se ve extraño? Aparentemente, el árbol fue envuelto en cadenas en 1821 debido a una maldición que surgió cuando el conde de Shrewsbury se negó a darle a una mujer desesperada el dinero que pedía. Ella puso una maldición en el árbol, diciendo que cada rama que cayera del árbol causaría la muerte de un miembro de la familia del conde. Poco después de que esto sucediera, uno de los parientes del conde aparentemente murió bajo circunstancias muy misteriosas, por lo que el conde encadenó todas las ramas del roble para que ninguna de ellas pudiera caer. Por supuesto, es extremadamente difícil decir si esta leyenda es verdadera o no, pero es un hecho indiscutible que el roble ha estado sujeto con cadenas durante decenas de años. Nadie tiene el valor de entrar y quitar las cadenas, y en el futuro previsible, el árbol y sus cadenas permanecerán abandonados en el bosque. ¿Cuál es el objeto abandonado más impresionante que has encontrado? Número 10. Máscara del dios murciélago. Aquí está la máscara del dios murciélago, una antigua máscara de jade que representa a un dios murciélago de la antigua cultura zapoteca que fue encontrada recientemente dentro de las increíblemente bien conservadas pirámides de Monte Albán, en el estado de Oaxaca, en México. La máscara de jade puede parecer un jaguar, pero en realidad representa un murciélago. Ten en cuenta que el lugar donde se encontró, Monte Albán, fue una vez el corazón de la enormemente poderosa civilización zapoteca. Los arqueólogos y académicos discrepan un poco sobre cuál era el propósito de la máscara cuando se creó originalmente entre 100 a.C. y 200 después de Cristo, pero todos están de acuerdo en que representa un murciélago. La máscara en sí está elaborada con 25 piezas diferentes de jade, una de las piedras más valoradas en cualquier civilización mesoamericana. La máscara también tiene ojos amarillos hechos de fragmentos de conchas. Dada su antigüedad, la máscara está en excelente estado. La máscara se encuentra actualmente en exhibición en el Museo Nacional de Antropología, ubicado en la Ciudad de México. ¿Pero qué hay sobre el significado detrás de la máscara? Los murciélagos eran símbolos importantes para la civilización zapoteca. Debido a que el animal tenía alas, vivía en cuevas, tumbas e incluso templos, los zapotecas los asociaban con el inframundo. Entonces, hicieron de un dios murciélago el protector del sagrado mundo de los muertos, gobernando sobre sus antepasados que vagaban por el inframundo. Número 9. Momia con una lengua de oro. Algo muy extraño acaba de ser encontrado en Egipto. Se ha descubierto una momia con un artefacto particularmente extraño dentro de su boca. Esta momia tenía una lengua de oro, y los arqueólogos acaban de encontrarla en un antiguo sitio en Egipto llamado Taposiris Magna. La momia vivió hace unos 2000 años, y el Ministerio de Antigüedades de Egipto afirmó recientemente en un comunicado que creen que los embalsamadores colocaron la lengua de oro en la boca de la momia después de la muerte para asegurar que la persona fallecida pudiera hablar correctamente una vez en el más allá. Lo que pasa es que se creía ampliamente que cuando una persona moría, se encontraba con Osiris, el dios egipcio del inframundo. Pero si por alguna razón la persona no podía hablar, no sería capaz de hablar con el dios. Por lo tanto, esta momia podría haber tenido un impedimento del habla o algún tipo de enfermedad que le impedía hablar. Para que la persona muda pudiera hablar con Osiris en el inframundo, se le dio una lengua de oro en la muerte.
Este es uno de los artefactos más extraños jamás encontrados dentro de una momia real, ya que normalmente sus órganos se colocan dentro de frascos. Este hombre debió haber sido extremadamente rico para que su familia le pusiera una lengua de oro en la boca y lo enterrara con ella. ¿Alguna vez has visitado las pirámides de Egipto? ¿O has visto un sarcófago o una momia en la vida real? ¿Cómo estuvo? Comenta abajo. Luego recuerda suscribirte a Taltanic si aún no lo has hecho para obtener más videos impresionantes e intensos como este. Número 8. La cama de campamento del Rey Tut. Todos están familiarizados con el Rey Tutankamón, o Rey Tut para abreviar. Fue el infame faraón que gobernó Egipto hace más de 3.300 años y uno de los descubrimientos más interesantes y recientes relacionados con este hombre es su cama de campamento. Este artefacto fue originalmente encontrado por un arqueólogo británico llamado Howard Carter cuando entró en la tumba del rey en 1922. La cama de campamento es un pequeño artefacto, un mueble único que era notablemente cómodo para su época. Tenía un diseño elegante y fue elaborado utilizando tecnología sofisticada. Y aunque originalmente se encontró en 1922, no fue hasta hace poco que se realizaron estudios sobre este artefacto para ver para qué se utilizaba. Según el informe de Live Science, la cama se plegaba en forma de seta, utilizando un ingenioso mecanismo. Básicamente, esto era el futón original, y el Rey Tut lo habría usado para tomar siestas donde quisiera. La cama tenía bisagras, la estera tejida en la que se acostaba el rey era increíblemente cómoda, y probablemente la llevaba consigo en sus viajes de caza. Esto no es muy sorprendente considerando que se sabe que el Rey Tut sufrió de malaria y tenía un pie equinovaro. Esto significa que tenía que usar un bastón, y la cama de campamento probablemente era necesaria cuando salía de caza larga o cualquier otra expedición donde podía agotarse muy fácilmente. Número 7. Fósiles en el bosque petrificado. Un fósil muy interesante ha sido encontrado recientemente en un bosque petrificado que data de hace 220 millones de años. Este fósil es un sorprendente nuevo espécimen que vivió durante el período Triásico. Fue encontrado en el Parque Nacional Bosque Petrificado en 2019 y según el paleontólogo que lo descubrió, es uno de los tipos de fósiles más raros jamás encontrados en el oeste de Estados Unidos. El nombre del paleontólogo es Ben Klingman y encontró un pequeño fósil de mandíbula de menos de 1 pulgada de longitud. Cómo alguien incluso encuentra un fósil tan pequeño es un misterio para mí, pero aún así es genial. Nombró al fósil Cataegidodon-vinitus, que se traduce del griego como diente de tormenta azul. Lo nombró tras la cresta de la tormenta, lugar del hallazgo del fósil. ¿Pero qué pasa con el animal? Aparentemente, el pequeño fósil de mandíbula que se descubrió alguna vez perteneció a un animal del tamaño de una ardilla listada, pero mucho más feroz que cualquier ardilla listada o ardilla que hayas visto jamás. Se conoce como cinodonte, y los paleontólogos aún no están seguros si las criaturas tenían pelo o no. Estas criaturas eran pequeñas, fácilmente podrían haber sido confundidas con una rata o una ardilla listada o un hámster, pero la gran diferencia es que no tenían orejas. En lugar de orejas, estos extraños animales solo tenían agujeros en los lados de sus cráneos, al igual que los reptiles de hoy. Por supuesto, considerando lo pequeña que era esta criatura, principalmente se alimentaba de insectos prehistóricos. Número 6. El T-Rex del sur. Pasemos a un descubrimiento arqueológico un poco más grande y varios millones de años más nuevo. Estoy hablando de un nuevo Tyrannosaurus, estrechamente relacionado con el legendario Tyrannosaurus Rex, que fue encontrado recientemente en Alabama. Esta criatura vivió hace 77 millones de años en lo que hoy son los estados del sur de Estados Unidos, principalmente en Georgia y Alabama. 3 científicos, incluyendo a David R., lo encontraron. Schwimmer, paleontólogo de la Universidad Estatal de Columbus. Su nuevo dinosaurio es más primitivo que cualquier otro Tyrannosaurus que vivió en la misma época. Aparte de eso, se sabe poco del dinosaurio. Los fósiles existen desde los años 80, pero nadie tenía un nombre o clasificación para el animal. No fue hasta hace poco cuando estos 3 científicos se reunieron que descubrieron que estaban observando una nueva especie y la nombraron Apalachiosaurus montgomerensis, que significa el lagarto de los Apalaches de Montgomery. De hecho, el nombre de este nuevo dinosaurio ha sido reconocido por la revista de paleontología de vertebrados.
Como primo del T-Rex, este dinosaurio de Alabama era más pequeño, tenía un hocico más corto, presentaba características más primitivas y tenía un cerebro menos desarrollado. Básicamente, no era tan mentalmente agudo y era más débil, pero se convertiría en el rey supremo de los dinosaurios en el período Cretácico. Número 5. El jefe de 6 cabezas. Uno de los mayores misterios arqueológicos en este momento es quién está en la tumba del jefe de 6 cabezas. Recientemente se encontró una tumba extraña en Escocia que contenía algunos restos medievales bastante interesantes. La razón por la que los restos son tan interesantes es porque están rodeados por 5 cabezas. Es un esqueleto en una tumba con su cráneo rodeado por otros 5. El análisis de ácido desoxirribonucleico confirmó que los cráneos eran de la familia del esqueleto. Los investigadores ahora saben que uno de los cráneos pertenecía al hijo del hombre. Uno era su tío, otro era su sobrino y los otros podrían haber sido su padre y su madre. Este individuo fue enterrado en algún momento entre finales del siglo XIII y principios del siglo XV, y lo que es verdaderamente fascinante es que colocar cráneos desencarnados dentro de la tumba de otra persona era algo inaudito para esa época en Escocia, al menos según un especialista arqueológico que trabaja en el proyecto. En la Edad de Piedra y la Edad de Bronce, las partes del cuerpo se utilizaban principalmente para el culto, pero lo que está pasando con esta persona es algo completamente nuevo. Exhumar las tumbas de padres y otros miembros de la familia es tan inusual como se puede, y hasta que los científicos puedan descubrir la identidad de este jefe de 6 cabezas, están en un punto muerto. Lo que sí sabemos es que el hombre murió a causa de un acto extremo de violencia. Después de inspeccionar su cráneo, los investigadores de la Universidad de Bradford descubrieron que un golpe brutal de un arma había cortado parte de su rostro. ¿Por qué sucedió esto o contra quién estaba luchando el hombre sigue siendo un misterio? Número 4. Monolito subacuático, misterioso. El siguiente asombroso descubrimiento arqueológico se encontró bajo el agua. Recientemente se ha encontrado un monolito al estilo Stonehenge dentro del mar Mediterráneo y data de hace más de 9.000 años. Este objeto se encontró cerca de la costa de Sicilia a unos 39.6 metros de profundidad. Definitivamente fue hecho por manos humanas, y las primeras estimaciones colocan su peso en alrededor de 15 toneladas. El monolito ha sido dividido en 2 partes, con cada parte hecha de piedra local. Según los arqueólogos que trabajan en el proyecto, la zona en la que se encontró el monolito se inundó hace aproximadamente 9.300 años, lo que significa que el monolito tuvo que haber sido construido antes de que esta área estuviera bajo el agua. Aquí está la importancia y misterio de este descubrimiento. Los investigadores aún no saben qué civilización lo construyó. La mayoría de las civilizaciones prominentes en el Mediterráneo no llegaron al poder hasta varios miles de años después de que se construyó este monolito. Pero hay algo más. Estos hallazgos recientes están demostrando que nuestros antepasados primitivos tenían tecnología más sofisticada de lo que pensábamos anteriormente. Pudieron ser más que cazadores y recolectores. También eran constructores. Aunque solo hayan construido monolitos de piedra, sigue siendo impresionante. Esto es especialmente cierto cuando recuerdas que Stonehenge fue construido 5.000 años después de esta estructura sumergida. Número 3. Restos de la Mona Lisa. Se cree ampliamente que una mujer llamada Lisa Gherardini fue la modelo para la obra maestra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Sin embargo, el misterio que rodea a esta mujer es enorme. Nuevas pruebas arqueológicas han surgido después de que los investigadores examinaron los restos de varios cuerpos encontrados enterrados bajo el convento de Sant'Orsola en la ciudad italiana de Florencia. Los investigadores ahora dicen que han encontrado el cuerpo de la modelo más famosa del mundo. Uno de los cuerpos investigados data de la época exacta en que murió Lisa Gherardini, lo que les lleva a creer que finalmente encontraron a la esposa del comerciante de seda florentino, que falleció en 1542 a la edad de 63 años. Incluso hay registros que indican que fue enterrada en algún lugar dentro de este histórico convento. Esto puede que no sea súper emocionante para todos, pero si eres un entusiasta del arte, esto es una gran noticia. Esto es tan importante para los historiadores del arte como encontrar la tumba de Cleopatra lo es para los egiptólogos. Pero por supuesto, no todo es perfecto. Se probaron pocos restos, no se encontró ninguna calavera.
Esto significa que no se puede reconstruir digitalmente el rostro de la mujer que podría ser la modelo para la Mona Lisa utilizando nuevas técnicas de reconstrucción. Los investigadores están seguros, pero hasta ahora simplemente no hay suficiente ácido desoxirribonucleico para verificar al 100% que este es de hecho el cuerpo de Lisa Gherardini. 2. Peinados egipcios. Los peinados han evolucionado con el tiempo. Solo compara las fotos de tus padres de los 80s o 90s con los peinados actuales. El cabello siempre está cambiando, al igual que la moda. De hecho, los peinados han estado cambiando durante miles de años. Gracias a la preservación de algunos esqueletos egipcios, ahora tenemos una idea bastante fascinante de cómo eran los antiguos peinados egipcios. Los investigadores que trabajan dentro de un antiguo cementerio en la antigua ciudad egipcia de Amarna han descubierto recientemente varios individuos con diferentes peinados aún intactos. Se encontró a una mujer enterrada con un peinado elaborado que usaba 70 extensiones de cabello diferentes, todas unidas a su cuero cabelludo con diferentes capas y alturas. Habría parecido absolutamente loca cuando aún estaba viva. Además, esta mujer tenía su cabello teñido. No solo tenía su cabello teñido, sino que estaba teñido de un color rojo anaranjado brillante que se había hecho usando una planta llamada hename. En esencia, las extensiones y tintes de cabello no son novedad. Los egipcios lo hacían mucho antes que la gente en TikTok. Y según la gran variedad de peinados encontrados en la ciudad egipcia de Amarna, los egipcios lo hacían mucho mejor. 1. Tumba de los sacerdotes del jaguar serpiente. El último descubrimiento arqueológico de hoy es grande. Estamos mirando la tumba de los sacerdotes del jaguar serpiente, que recientemente fue descubierta en Perú después de estar perdida durante 2700 años. Fue encontrada en la región de Cajamarca, en Perú, conteniendo los restos de 2 sacerdotes de alto rango de la antigua cultura Pacalpampa, que existió antes de los incas. Dentro de las tumbas había objetos funerarios elaborados, incluyendo un collar con cuentas de oro, una botella de cerámica negra en forma de serpiente con cabeza de jaguar y varios pigmentos de colores que habían sido arrojados dentro de la tumba, incluyendo cinabrio y malaquita. Y aunque el significado de los pigmentos de colores sigue siendo un misterio, la verdad de los sacerdotes no lo es. En primer lugar, los sacerdotes tenían cráneos alargados, lo que significa que debieron haber sido miembros de élite de la antigua sociedad. La forma en que fueron enterrados sus cuerpos también es bastante fascinante. Ambos fueron enterrados en posición fetal, con un sacerdote mirando hacia el norte y el otro sacerdote mirando hacia el sur. Fueron enterrados cerca de un gran patio cuadrado que se habría utilizado en reuniones públicas y ceremonias importantes. Se cree que los sacerdotes pueden haber sido enterrados de tal manera para seguir presidiendo las actividades importantes de la gente local, incluso después de la muerte. ¿Cuál de estos descubrimientos arqueológicos te asombró más? Número 10. Caballo de tiro, American Cream. Como la única raza de tiro nativa de los Estados Unidos, el caballo de tiro American Cream tiene raíces que se remontan a los años 1900. Es instantáneamente reconocible por su característico pelaje de color crema que se ha dado a conocer como oro champán. Esta raza también es conocida por tener ojos ámbar o avellana y piel rosada. Usualmente pesan cerca de 816.3 kilogramos o 816 kilogramos. Poseen pecho ancho, espalda corta y fuerte y trasero musculoso. Son una opción ideal para los primeros dueños de caballos de tiro. Se dice que la raza se remonta a una yegua llamada Old Granny, quien transmitió sus genes champagne a su descendencia. El número de cremas aumentó a lo largo de los años, con la raza reconocida por el Departamento de Agricultura de Iowa en los años 50. Esto le dio a la raza el mismo estatus que cualquier otra de las razas de tiro, pero lamentablemente, a medida que las máquinas reemplazaban a los caballos de trabajo, el número de estos caballos disminuyó y estas majestuosas criaturas casi se extinguieron. En 1982, los criadores intentaron revivir la raza, pero incluso hoy su número es bajo. Número 9. Draft holandés. El draft holandés es un caballo robusto que se utiliza por su tamaño y fuerza, y a menudo se utiliza para tirar cargas pesadas en las industrias agrícola y maderera. Originario de Holanda, el draft holandés es similar a otros caballos criados en el país, donde los propietarios buscan un caballo grande con una construcción fuerte y sólida.
Su capacidad para realizar trabajos duros durante largos periodos de tiempo se debe a sus fuertes músculos, buenos pies y movimientos fáciles. Suelen ser de color castaño, bayo, gris o a veces negro. Asemejándose mucho al caballo de tiro belga, se desarrollaron cruzando caballos de Sealand con las razas belga y Ardenne belga. Los dueños los valoran más por su carácter tranquilo y sus movimientos sin prisa, aunque también se sabe que pueden ser muy animados cuando es necesario. Siendo la raza más pesada de Holanda, son excelentes para cargas pesadas prolongadas, lo que los hace indispensables para los agricultores. Número 8. Árabe. El caballo árabe se remonta a miles de años. Conocido como un caballo elegante y enérgico, son un animal inteligente que puede pesar de 800 a 0 kilogramos o de 362 a 454 kilogramos. Se cree que este caballo se originó en la península arábiga. Las tribus beduinas del desierto rastrean su historia común con los caballos hasta el 3000 a.C. con un meticuloso registro y registros ancestrales que catalogan sus pedigríes. La raza finalmente se extendió por toda Europa y se sabe que contribuyó a varias razas europeas, incluyendo el trotón Orlov en Rusia y el pecherón en Francia. También se hallaron en Estados Unidos en el 1700. Fueron criados por su resistencia y atletismo. Se desempeñan bien incluso en condiciones difíciles. Sus cuerpos compactos les dan fuerza y equilibrio y les permiten destacar en casi todos los deportes ecuestres. Este caballo puede ser gris, castaño o negro. A veces tienen marcas faciales blancas o calcetines, pero nunca encontrarás diluciones como las variaciones cremello o buckskin en la raza. Con sus largos cuellos arqueados y sus andares flotantes, ofrecen un paseo suave y son reconocidos por su resistencia. Una raza versátil, ideal como caballo de familia, de exhibición, para competencias y trabajo. Es fácil ver por qué el versátil árabe es tan querido. ¿Cuál es tu caballo favorito? ¿Has tenido uno? Coméntanos, y si eres nuevo, bienvenido al canal. Dale like a este video y suscríbete para más contenido así. Número 7. Tiro belga. A lo largo Los criadores belgas fueron presionados para producir un caballo de caballería más ligero, pero se mantuvieron firmes cuando se trataba del caballo de tiro belga. Los criadores practicaron la cría selectiva para mantener la línea de sangre del belga pura, lo que les dio un caballo de tiro pesado versátil que presume de un poder excepcional. Estos caballos son más pequeños, pero con patas pesadas y musculosas. Por lo general de color bayo o rojo cobrizo, los criadores en los Estados Unidos criaron a los caballos para tener una melena y cola blancas y cuerpo castaño con calcetines blancos. Las razas de Estados Unidos son más altas y ligeras que las más pesadas y robustas belgas. Criado a partir de grandes caballos flamencos que llevaban a caballeros armados a la batalla, el belga estaba en gran demanda en toda Europa y se creía que era la línea de sangre fundacional para otras razas de Clydesdale, Shire y Suffolk. Con un peso de hasta 0 kilogramos o 907 kilogramos, son fuertes y musculosos. 0 kilogramos o 907 kilogramos, son fuertes y musculosos. De hecho, el caballo más alto del mundo, llamado Big Jake, es un belga que pesa más de 227.5 kilogramos. Eso es 1134 kilogramos. Estos son caballos de trabajo fuertes que pueden tirar de tremendas cantidades de peso, mientras también lo hacen bien en competencias de tiro. El belga es ideal para los amantes de los caballos. Número 6. Percheron, un caballo de tiro pesado originario de los valles del oeste de Francia, se popularizó en el siglo XVII, criado para llevar a caballeros completamente armados. Existiendo desde la Edad Oscura, son un cruce entre varias razas, incluyendo el tiro belga y los caballos bereberes, una raza norteafricana con gran resistencia y estamina. Antes de la Segunda Guerra, muchos percherones se importaron pero muchos fueron enviados de vuelta para ayudar con los esfuerzos de guerra. En un momento, los percherones representaban casi 3/4 de todos los caballos de tiro utilizados para la agricultura, la silvicultura y el transporte de mercancías en los Estados Unidos. La raza percherón es más grande que un Clydesdale. Son una raza robusta con hombros, antebrazos y trasero más pesados y musculosos. Este es un caballo alerta y dispuesto. Son inteligentes y fáciles de mantener contentos y sanos. Hoy en día se utilizan mucho en desfiles y festivales. A menudo los verás tirando de carruajes turísticos o carrozas de desfile. El pocherón es conocido tanto como un caballo de guerra como un caballo de trabajo diligente. Con el paso de los siglos, los pocherones han tenido variaciones. Durante las guerras mundiales, revoluciones industriales y la Gran Depresión, las demandas de los caballos han fluctuado. Pero incluso ahora, el número de la raza continúa prosperando.
Número 5. Suffolk es una de las 4 razas de caballos de tiro del Reino Unido. Como otros caballos de tiro, se emplea en labores agrícolas y de transporte. Es una de las razas más antiguas de caballos pesados en Gran Bretaña. Se cree que ha existido desde el siglo XVI. A diferencia de otras razas, no se permite ningún color aparte del castaño, pero ha habido 7 tonos diferentes de castaño para darles un aspecto distintivo. Suelen tener una cabeza grande, frente amplia y ojos brillantes. Son anchos al frente, pero gráciles atrás, con hombros largos y musculosos. Aunque son una de las razas de caballos de tiro más pequeñas, son tanto dóciles como poderosos, pesando hasta 0 kilogramos o... Los Suffolk, una de las razas más poderosas, eran preferidos por los trabajadores del rancho. Los usaban para llevar alimento a la manada, cortar y rastrillar heno en verano, y preparar pistas de esquí de fondo en invierno. Sus números decrecieron al igual que otras razas, cuando los agricultores optaron por maquinaria pesada para sus tareas. Los Suffolk se volvieron raros al disminuir sus números, casi desapareciendo en la década de 1950. Pero en 1961, un grupo de criadores de Suffolk se propuso revivir la raza, y después de importar más caballos a los Estados Unidos, los números de la raza comenzaron a repuntar. Número 4. Clydesdale. Una de las razas más reconocibles, el Clydesdale es más que solo el caballo de los anuncios de Budweiser. Grande en estatura, con plumas características en sus patas y un paso alto, esta raza gentil es conocida por ser fácil de trabajar. Pueden vivir de 20 a 25 años y pesar entre 1.602 y 181.7 kilogramos. Eso es de 725 hasta 1.089 kilogramos. Fueron desarrollados originalmente en los siglos XVIII y XIX en Escocia y luego llevados a Canadá y los Estados Unidos y utilizados, como muchos otros caballos grandes, para alimentar maquinaria, arar campos y tirar de carros. Son bien conocidos por su fuerza y resistencia. Aunque son de origen escocés, la mayoría de los Clydesdales se encuentran en los Estados Unidos. Están entre las razas de caballos más altas, midiendo alrededor de 1.8 metros desde el suelo hasta la parte superior de sus hombros. Originalmente criados para trabajos pesados, también se han cruzado con purasangres para desarrollar caballos de deporte que son fuertes y equilibrados. Cuando se utilizan en eventos y desfiles, se sabe que pueden llevar fácilmente 2 tambores que pesan 91.6 kilogramos o 91 kilogramos cada uno, así como a su jinete. Fuertes y ágiles, estos caballos tranquilos tienen característicamente pezuñas grandes que pesan 2.2 kilogramos o 2.2 kilogramos cada una. Su estilo de caminar y trotar da la impresión de un sentido de orgullo, haciendo de estos gentiles gigantes un buen caballo familiar que se pavoneará y jugará. Número 3. Caballo cuarto de milla americano. Surgido en los 1600, esta antigua raza resultó del cruce de caballos españoles traídos a Estados Unidos por conquistadores y caballos ingleses importados a Virginia. A finales del siglo XVII, ya se corrían en distancias de 1/4 de milla en Rhode Island y Virginia, de donde obtuvieron el nombre de caballos cuarto de milla. Con sangre pura, fueron criados para rendimiento, siendo el caballo cuarto de milla más rápido capaz de correr 402.3 metros a 88.5 kilómetros por hora. Rápidos y ágiles, pronto se volvieron favoritos de los vaqueros en la era del salvaje oeste, al cruzarse caballos cuarto de milla con mustangs y equinos nativos americanos. Rápidos para empezar, estos son utilizados para arrear ganado, con excelentes habilidades de giro y de tensión. Suelen ser de colores sólidos y pesan hasta 544.3 kilogramos o 544 kilogramos. Siguen siendo la raza más popular en los Estados Unidos, con casi 3 millones de caballos cuarto de milla registrados en todo el mundo. Hay 2 tipos de cuerpos diferentes en los caballos cuarto de milla, uno que es robusto y compacto, conocido por su agilidad y músculos tonificados, y otro que se conoce como el tipo cazador, más alto y menos definido con características que son similares a los pura sangre. Son fuertes, poderosos y más rápidos que la mayoría. El caballo cuarto de milla, popular en eventos ecuestres ingleses y de velocidad occidentales, se adapta a diversos deportes y es un buen caballo familiar polivalente. Número 2. Cavallo-Shire. El alto y fuerte. Cavallo-Shire es similar al Clydesdale, pero con pezuñas masivas y plumas en sus patas. Otra raza que puede pesar hasta 181.7 kilogramos, tienen cuellos largos y arqueados y una nariz romana. Se trajeron a Estados Unidos en 1800, pero no ganaron popularidad. Por eso se usaron para crianza en stocks de caballos menores.
Conocidos como las razas de caballos más altas, miden hasta 1.8 metros desde el suelo hasta sus hombros, pero algunos registros muestran que pueden llegar a ser incluso más altos que eso. Anteriormente, se usaban para llevar carros de cerveza de las cervecerías, arrastrar carros en granjas y transportar grandes carros de carbón por caminos difíciles. Usualmente negros, marrones, bayos o grises, los estándares de cría británicos son más estrictos, prohibiendo colores castaños y marcas blancas en sus caballos. Con su imponente altura y extrema fuerza, algunos podrían rehuir de tener un caballo más tímido, pero las apariencias pueden engañar porque se sabe que son bastante amigables. Son confiados y seguros, con un cepillado regular y una escalera resistente para alcanzar todos los puntos altos en el cuerpo del caballo. Puedes atender a esta raza tranquila y fuerte que se conoce por ser tanto deseosa de agradar como de entrenar. Número 1. Mustang. El nombre de Mustang significa bestia sin dueño o caballo extraviado, ya que son descendientes de los caballos españoles traídos a las Américas por los exploradores españoles en el siglo XVI. Los nativos americanos y pioneros adoptaron a los animales introducidos por los españoles en los estados para el transporte, admirando su velocidad y resistencia. Con patas robustas, eran menos propensos a lesionarse y podían realizar largos viajes sin sufrir daño. Son caballos medianos que pesan aproximadamente 362.8 kilogramos o 363 kilogramos. Pueden tener varios colores, parches y manchas. Habitan principalmente en praderas del oeste de Estados Unidos, en Montana, Nevada, Idaho y Arizona, entre otros, con algunos en libertad. Los Mustangs, generalmente en manadas, constan de un semental, cerca de 8 hembras y sus crías. Es conocido que las manadas se unen ante peligro. La mayoría del tiempo lo pasan pastando y jugando juntos. Actualmente existen aproximadamente 25,000 Mustangs salvajes, no obstante, hace un siglo había cerca de 2 millones de estos caballos en América del Norte. Sin depredadores naturales y con la capacidad de mantenerse saludables con muy poca comida, solo podemos esperar que estos animales salvajes continúen prosperando y disfrutando de su libertad. Gracias por ver. ¿Qué opinas de estos caballos poderosos? Déjame saber en los comentarios abajo. Asegúrate de suscribirte y nos vemos la próxima vez. Adiós.